para Él. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermanos. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, lo vamos a hacer en el Evangelio de Juan, capítulo número 8. Bienvenidos, hermanos, a esta reunión de formación para anfitriones, líderes, supervisores y pastores. Los hermanos les van a entregar los materiales, hermanos, que van a utilizar, que sirven como un bosquejo y que también ayuda para que los días jueves de la reunión de planificación se puedan ir profundizando, discutiendo los puntos. A veces por la premura del tiempo no les dedicamos toda la extensión a cada punto, pero ustedes pueden discutirlo con los miembros de su sector, sus equipos de trabajo. El Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 31 y 32 dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Desde hace algunos lunes, hermanos, hemos estado hablando acerca de los elementos de la consejería. Hemos mencionado alguna introducción general acerca de la necesidad que nosotros tenemos de entender que no todas las personas, por el hecho de haber nacido de nuevo, significa que ya resolvieron todos sus problemas personales, emocionales y espirituales. Hemos mencionado también la necesidad de tener una dependencia del Espíritu Santo al momento de intentar ayudar a una persona. Hemos también mencionado acerca de la responsabilidad de cuidar la confianza, de cultivar la confianza en la consejería. Pero a partir de este tema, hermanos, nos vamos a introducir en los puntos más medulares o más comunes que se dan al interior de la célula, al interior del equipo de trabajo, al interior de nuestro trabajo celular, cuando se nos presentan problemas. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los medios y la finalidad de la consejería bíblica. En primer lugar, lo que podríamos decir, hermanos, es que la necesidad de la consejería bíblica en el discipulado que se desarrolla al interior del sistema celular, en realidad es una actividad de tipo pastoral que requiere un seguimiento a un problema que tiene un creyente y que de alguna manera está afectando su carácter. Cuando hablo de actividad pastoral no me estoy refiriendo a que son solamente los pastores los que desarrollan esta actividad. En alguna medida los supervisores y los líderes desarrollan actividades pastorales en el sentido de que tienen la responsabilidad de cuidar a una persona, y en el proceso de discipulado se le debe de dar seguimiento a las situaciones que muchas veces adolecen los hermanos y que de alguna manera están afectando su carácter como cristianos. Entonces, siendo que nosotros como líderes, supervisores o pastores debemos de darle un seguimiento a las personas en cuanto a sus problemáticas que les están afectando, y siendo que la consejería es parte de la actividad pastoral que se enfoca en el discipulado, es importante entonces que tengamos una idea clara acerca de la consejería bíblica. Primero, hermanos, quiero mencionar acerca de las ideas equivocadas de la consejería bíblica. ¿Qué no es consejería bíblica? No es consejería bíblica un consejo dado por un cristiano solamente porque hace uso de ciertos pasajes de la Biblia. Y de repente hay una persona que tiene un problema con una adicción. Mire, léase tal pasaje de la Biblia, ahí está la solución. O sea, la Biblia habla por sí misma, pero cómo se aplica la verdad de la palabra de Dios
y cómo esa palabra va a tener seguimiento en el problema de la persona es lo que hace de ese proceso la consejería. O sea, decirle a una persona, mire, léase Timoteo capítulo 2, versículo 3, ahí está la solución de su problema. Eso no es consejería bíblica. Consejería bíblica tampoco es una combinación de ideas bíblicas con principios de la psicología. Mucho de la psicología parte de principios humanistas. Y muchos de estos principios humanistas, obviamente que son de tipo antropocéntrico, es decir, colocan al hombre en el centro de la solución a sus problemas. Pero para nosotros la consejería bíblica es colocar a Dios en el centro de los problemas del hombre, y es ahí donde hay una gran diferencia. Otros tienen una idea equivocada de que así como se puede dar consejería bíblica a los cristianos, también se puede darle consejería a los inconversos. Y vamos a ver, hermanos y hermanas, por qué bíblicamente no es posible desarrollar un proceso de consejería bíblica con un inconverso. Vamos a ver por qué. Entonces, demos una definición de lo que es consejería bíblica. Ahí usted tiene un concepto y quiero que le preste mucha atención porque es un concepto, hay muchos conceptos, pero para mí este es el más acertado y ya les voy a explicar por qué. Consejería bíblica es el proceso, esto es importante, no es una charla, es el proceso a través del cual un creyente maduro contribuye al crecimiento emocional y espiritual de un hijo de Dios por medio del poder del Espíritu Santo, bajo la autoridad de la palabra y en el contexto de una comunidad cristiana, para que a través de las circunstancias de la vida permitidas por Dios, esa persona pueda glorificar al Señor y crecer a la imagen de Cristo. Aquí hay varias cosas que son importantes. Estamos diciendo que es un proceso. Estamos diciendo que el que va a brindar consejería es un creyente maduro. Estamos diciendo que este creyente maduro va a ayudar a la persona a crecer emocionalmente, a crecer espiritualmente como hijo de Dios. Vamos a permitir que el Espíritu Santo acomode la palabra de Dios en el corazón durante se desarrolla el proceso, y todo esto tiene que estar en el marco regulado de una comunidad cristiana, de una iglesia. ¿Para qué? Para que a través de las situaciones de vida que atraviesa una persona, él pueda glorificar al Señor en su situación, y que en la medida en que aplique los principios de la palabra de Dios pueda parecerse un poco más a la imagen de Cristo. Ese es el deseo de Dios. Entonces es importante. Yo sé que no estamos acostumbrados a memorizar, pero si usted se puede grabar este concepto, es importante, porque es un concepto que en realidad encuadra, define lo que es una consejería bíblica. Ahora vamos a hablar acerca de las condiciones del consejero cristiano, que vendría a ser el medio que Dios utiliza para ayudar a otra persona. Bien, vamos a las condiciones del consejero cristiano. La persona que imparte este tipo de consejería cristiana, ante todo, debe de ser nacido de nuevo, debe haber creído en Jesús y debe de tener madurez espiritual. Significa que no todos los cristianos están capacitados para dar consejería bíblica. Se necesita que el cristiano nacido de nuevo haya madurado en la fe. Como sabemos, hermanos y hermanas, el Señor Jesús partió de un principio bastante interesante en el Evangelio de Lucas,
específicamente en el capítulo 6, versículos 39 al 42, usted lo lee en su casa, porque en ese pasaje el Señor Jesucristo acusó a los fariseos de intentar hacer justamente lo que acabamos de señalar anteriormente, y es pretender sanar la condición espiritual de otra persona cuando ellos mismos estaban enfermos. Entonces vea, si hay una persona que es cristiano, que es cristiana, pero que tiene un problema, un hábito, una situación que no ha logrado superar, esta persona no está en las condiciones óptimas para ayudar a una persona que está atravesando una situación. Pensemos, por ejemplo, en una persona que intenta dar consejería matrimonial y su matrimonio está hecho pedazos. O sea, eso es ilógico, porque en palabras del Señor Jesús, médico, cúrate a ti mismo. En palabras del Señor Jesús, hablando acerca de hacer milagros, porque Jesús no hizo milagros en Nazaret y él dijo que era por su falta de fe. Entonces, si no hay fe necesaria para realizar la acción que se está pidiendo en otra persona, entonces carece de solvencia moral eso. Entonces, por eso decía, hermanos y hermanas, que una persona que no tiene las condiciones mínimas para poder ayudar a otro y que está en una situación difícil, no debería, o debería de ser honesto en decir: yo no voy a intervenir en esta situación y mejor lo remito a una persona que sí tiene madurez cristiana. La madurez cristiana, hermanos, todos lo sabemos, no la da el tiempo de estar en una iglesia. Hay personas que pueden tener 20, 30, 40 años de estar en una iglesia y siguen siendo inmaduros. La madurez cristiana no la da la posición. Puede ser que alguien sea líder, supervisor o hasta pastor, y eso no significa tener madurez cristiana. La madurez cristiana tampoco la da la experiencia. O sea, fíjese que yo en este problema que tuve con mis hijos, yo lo que hice fue esto. Y quieren aplicar la experiencia personal que ellos tuvieron al problema de una persona que les ha venido a contar una situación específica. Otra cosa que también es importante: la madurez cristiana no la dan tampoco las manifestaciones del Espíritu Santo ni los hechos sobrenaturales. Alguien puede ser muy usado por el Señor en los dones del Espíritu. Alguien puede realizar sanidades, alguien puede hablar en lenguas, alguien puede profetizar, alguien puede ser usado tremendamente en los dones espirituales. Pero tampoco eso es sinónimo de madurez espiritual. Si no me cree, pregúntele a Pablo en relación a la iglesia de Corinto. Una iglesia llena de la manifestación del Espíritu, pero carente de toda madurez cristiana. Entonces, ¿qué podríamos decir acerca de quién es maduro? Porque si ya dijimos que la madurez cristiana no la da el tiempo, no la da la posición, no la da la experiencia, no la da tampoco las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu, entonces, ¿qué es ser maduro? Y ahí hay otro concepto, hermanos, que es muy importante. Vea lo que significa madurez cristiana bíblicamente hablando. La madurez cristiana es la coherencia y la perseverancia en hacer aquellas cosas que sabemos que nos acercan a Dios para ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Quién es una persona madura en la fe? Aquel que es coherente entre lo que cree y lo que hace, pero no solamente hace algo por un tiempo y al rato lo deja de hacer. Eso no es maduro espiritual. Madurez espiritual, repito, es coherencia y perseverancia en aquellas cosas que sabemos que nos acercan a Dios para ser transformados a la imagen de Cristo.
Si una persona no es coherente entre lo que cree y lo que hace, es un inmaduro. Si una persona tal vez es coherente entre lo que cree y lo que hace, pero solo por un tiempo, no es perseverante, es un inmaduro. Si hay una persona que muestra un cambio solamente por un tiempo, pero a la vuelta de la esquina muestra situaciones que no son coherentes con el mensaje cristiano, ese es un inmaduro. Entonces, ¿quién es maduro? ¿Quién es maduro espiritualmente? Aquel que es coherente entre lo que cree y lo que hace, pero persevera. O sea, no es que solo por un ratito hace lo que se le ha pedido, sino que es perseverante, persevera entre lo que cree y lo que hace. ¿Por qué? Porque en esa perseverancia nos acercamos a Dios, y al acercarnos a Dios somos transformados a la imagen de Cristo. Entonces se necesitan estos elementos al momento de ayudar a una persona que está en una situación difícil espiritualmente. Acá es donde tenemos que hacernos la pregunta si nosotros somos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Quiero decirle que cuando nosotros llegamos a ser cristianos, cuando nacemos de nuevo, en realidad Dios nos ha dado absolutamente todo para que podamos madurar. O sea, no es que solo algunos hermanos maduran y otros no. Porque alguien puede decir, mira hermano, es que yo en realidad no sé qué hace la hermanita para ser tan madura espiritualmente. Yo no sé qué hace el hermano fulano para ser tan maduro en la fe. Y yo no sé por qué yo nunca maduro. Y pareciera ser que detrás de esa observación es como que si Dios le dio ciertos privilegios a uno y a otros no. Pero vamos a partir de un principio. Dios a todos nos ha dado las herramientas para madurar espiritualmente. Y me gusta esto que dice Pedro, y sí lo voy a leer porque refleja esta verdad. Vea lo que dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículos del 3 al 8. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos, oiga, para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Y esa parte de la naturaleza divina es la imagen de Cristo. Entonces el Señor dice que Él nos ha dado lo que necesitamos para alcanzar eso. Pero vea, dice más adelante Pedro, precisamente por esta razón, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, dice Pedro, si abundan en ustedes, oiga, si abundan en ustedes, si son perseverantes, si son coherentes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y van a evitar que sean inútiles e improductivos. Una persona inútil e improductiva es una persona inmadura en la fe. Entonces, hermanos y hermanas, volviendo al meollo del asunto, ninguna persona, en especial un consejero, debe de intentar ayudar a otra persona cuando él mismo está luchando con situaciones de pecado o disfunciones iguales o similares a la de esa persona. ¿Qué pasaría si de repente hay un hermano que le dice a una persona que está luchando con la bebida, oiga hermano, a mí me da una gran tentación los viernes en la noche porque solo me recuerdo del sabor de la cerveza? Y si el que le está diciendo ha sido una persona empedernida en el vicio,
los dos se van a ir el fin de semana al chupadero, hermano. Entonces, uno tiene que ser consciente que si hay algo en lo que estamos flaqueando y que nosotros estamos luchando también, y nosotros no vamos a ayudar a esa persona, lo más conveniente es remitirlo a una persona madura en la fe. Por eso, hermanos y hermanas, hablamos de la necesidad que la persona involucrada en la consejería sea un creyente maduro, sea un cristiano maduro. No busque consejo usted, oigan hermanos, no busquen consejo en una persona que es inmadura espiritualmente. No busquen consejo ustedes, hermanos, en una persona que es incoherente entre lo que dice y lo que hace. No busquen consejo en una persona, hermanos, que no es perseverante en lo que cree. Por eso es importante que nosotros maduremos. Y aquí viene el punto. Usted debe de madurar, yo debo de madurar, y todos estamos en este proceso de maduración. Pero hay un mínimo. Hay un mínimo. En una ocasión, hermanos, recuerdo a un hermano muy espiritual, al menos así lo creía yo, y él ayudaba a otros aparentemente con situaciones acerca de inmoralidad sexual, pero él estaba luchando internamente con la misma falla. Y no era, hermanos, que caía, se levantaba, sino que en realidad él tenía una vida oculta. Entonces ahí hay un problema. Otro elemento, otra condición que necesita el consejero cristiano es que el consejero cristiano debe de ser una persona que sustancialmente maneje la escritura, que conozca la escritura y que tenga dependencia del Espíritu Santo. El peor error que nosotros podemos hacer en la célula al momento de ayudar a una persona es que comencemos a compartirle necesariamente nuestra experiencia. Yo no digo que su experiencia no pueda ayudar, ¿cómo no? Puede ser como ejemplo, puede ser un ejemplo al momento de la consejería, pero no es determinante, porque lo que determina el cambio de una persona en su actuación es la escritura. O sea, lo que se va a aplicar es la escritura. En una ocasión, recién venido, hermanos, acá a Santa Ana, por cierto, de eso hace 7 años exactamente que vine acá a la iglesia. Dios ha sido bueno. Hace 7 años que venimos acá y recién venido hubo muchas parejas, esposos, esposas que me buscaban, y yo estaba soltero, obviamente, apenas tenía 26 años ahí, y yo no hallaba, o sea, tenía un impedimento. ¿Y cómo voy a darle consejería matrimonial a los esposos si yo no estoy casado? Y recuerdo que le pregunté al pastor Mario Vega y le dije: hermano Mario, vienen muchas parejas a buscarme para consejería matrimonial y yo no estoy casado, ¿cómo les voy a ayudar? Y el hermano Mario, con la sabiduría que el Señor le ha dado, me dijo lo siguiente: hermano, usted no va a compartir su experiencia, va a enseñar la palabra. Y ahí para mí se resolvió todo, porque no se trata de mi experiencia personal, que es el peor error al que caen muchos consejeros, que comienzan a compartir sus experiencias personales. Pero sus experiencias personales o las mías pueden ser imperfectas, pero lo que sigue siendo perfecto es la palabra de Dios. El segundo elemento, hermanos, que es importante, es que necesitamos depender del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que discierne el corazón. Entonces vea, necesitamos conocer la palabra de Dios y necesitamos depender del Espíritu Santo. Estas son las condiciones del consejero cristiano. Ahora, ¿cuál es el perfil del aconsejado? De igual manera, hermanos, la persona que recibe consejería bíblica debe de ser un hijo de Dios, porque los principios bajo los cuales opera
este seguimiento o este proceso solamente tiene sus efectos en aquellos en quienes mora el Espíritu Santo. Y vamos a ver este pasaje que tal vez usted ya lo ha leído y lo sabe de memoria. Oiga esto que dice Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 13. Dios es quien produce tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, para dar consejería bíblica, esta solamente se puede dar a creyentes. ¿Por qué razón? Porque el consejero va a partir de la Escritura, acompañado del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo solo va a poder acomodar la palabra en la persona si éste también tiene como morada la presencia del Espíritu de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué pasaría, por ejemplo, si un consejero bíblico se pone a conversar con un inconverso, con un incrédulo? En algún momento de la consejería, el consejero va a utilizar conceptos que el inconverso no va a entender, o lo que es peor, va a ser incapaz de obedecerlos. Puede ser que usted le esté aconsejando bíblicamente, pero esa persona o no lo va a entender o va a ser incapaz de obedecerlo. ¿Y por qué razón esto es importante? Vea lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. Vea esto: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo, porque hay que discernirlo, ¿qué dice? Espiritualmente. El que es verdadero hijo de Dios y tiene un problema, tiene una situación que no está bien, viene el consejero cristiano partiendo de la palabra, acompañado del Espíritu Santo. Estas palabras, ¡boom!, las acomoda en el otro creyente que tiene la deficiencia. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo, en el que tiene una dolencia, en el que tiene un problema, le va a llevar a entender espiritualmente lo que aquel le está diciendo. Y el Espíritu Santo va a acomodar la palabra, porque también tiene la mente de Cristo. Pero un inconverso, usted le puede estar dando consejos bíblicos, consejería, y él no va a entender, no va a sentir o no los va a obedecer. Por eso es que también Romanos, vea este pasaje también de Romanos, es interesante. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Usted le puede decir al esposo inconverso: ame a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué va a entender ese de eso, hermano? Usted le puede decir a la esposa cristiana: hermana, sujétese a su marido, así como la iglesia lo hace a Cristo. ¿Qué va a entender ella de eso? Es más, hasta puede ver hasta como una resistencia a esa palabra. Pero el que es guiado por el Espíritu Santo acepta la palabra, aunque no le guste, y la puede obedecer porque tiene la mente de Cristo. No sé si me estoy explicando, hermanos. Por eso es que el día de ayer, predicando en el culto de las 11 de la mañana, les decía a los hermanos que el Señor a través de Moisés les decía: miren, Israel, ¿acaso les he dado un mandamiento que está muy lejos de ustedes? ¿Será que hay que ir al cielo para traerlo, escucharlo y obedecerlo? ¿O hay que ir a las profundidades del mar o al otro lado del mar? No, les dijo el Señor, la palabra está en su boca y en su corazón. El cristiano puede obedecer la palabra de Dios. Entonces, hermano, pero ¿qué ocurre si en la célula
Viene un amigo y me pide un consejo. Viene un amigo y me pide un consejo sobre matrimonio. ¿Lo rechazo? No. En ese caso, es preferible que usted vea esa oportunidad en términos de evangelización y no necesariamente como una consejería bíblica. O sea, si viene un inconverso a traerle problemas de familia, de hijos, de carácter, ¿qué es lo que usted puede hacer? Aprovechar la oportunidad para presentarle el mensaje de salvación. Y si le podríamos dar algún tipo de título a esto, eso podría ser una consejería evangelística, porque estamos frente a una persona incrédula. Entonces, en ese sentido, si viene un amigo, una amiga a pedirnos consejo, lo que nosotros, hermanos y hermanas, debemos de hacer es presentarles el mensaje de salvación y que el Espíritu Santo acomode la palabra en el inconverso para que éste pueda dar fruto. Pero ¿qué ocurre si usted se pone a darle consejos bíblicos? Vuelvo nuevamente al punto, a un inconverso. Esa persona ni lo va a entender porque no tiene la mente de Cristo, y tampoco lo va a poder obedecer por su naturaleza depravada y caída, porque el inconverso ni entiende lo bueno, ni siente hacer lo bueno, y ni quiere hacer lo bueno. Usted ya ha leído la doctrina, ¿verdad, hermanos? A esto se conoce depravación total, porque el inconverso no puede hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, si por más que usted le esté dando medicina a un muerto, no se va a levantar. Necesita primero la vida que solo Cristo puede dar. Amén, hermanos. Asimismo, hay que tomar en cuenta otra cosa. No es lo mismo las expectativas que uno tiene con un inconverso a las expectativas que uno tiene con un creyente. Si alguien es nacido de nuevo, porque tiene la mente de Cristo, porque tiene al Espíritu Santo morando dentro de él, uno tiene expectativas de que esa persona sí puede cambiar. Pero una persona que no tiene la mente de Cristo, que no tiene la naturaleza redimida, no espere mucho de esa persona. El Espíritu Santo tiene que darle la vida a él. Ahora, en el caso de los cristianos que están bajo una consejería cristiana, una consejería bíblica, es importante que ese cristiano pertenezca a una comunidad de fe, a una iglesia. ¿Por qué? Porque hay ciertos elementos de la vida cristiana que también van a sumar en el proceso de consejería. Por ejemplo, la enseñanza para crecer en el conocimiento de la verdad a través del estudio de la Biblia. Y esto solamente se logra cuando venimos al culto, cuando venimos a la iglesia, cuando venimos aquí a aprender de la palabra de Dios. También, hermanos, la oportunidad para adorar de manera corporativa, adorar como iglesia. Jesús dijo algo: mi Padre anda buscando adoradores que le adoren como. No, dígalo bien. Mi Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu. Oiga las dos cosas. La verdadera adoración, aunque usted no lo crea, tiene elementos terapéuticos. Aunque va dirigida hacia Dios y Dios la recibe, pero el que adora con el entendimiento, el que adora en espíritu y verdad, en la verdad de la palabra, comienza a reflexionar en lo que canta, en lo que dice, en lo que hace. Hablando del culto cristiano, sabe que está delante de un Dios que es vivo, sabe que está delante de un Dios que es real. Yo por eso no me puedo explicar cómo es que hay personas que ven la adoración como algo secundario. Incluso puede ser que hasta los ministros de alabanza caigan en eso, que comiencen a cantar sin el entendimiento de lo que están cantando. Su mente anda en otra parte, su mente anda en que se oiga bien, en que se escuche bien. Y yo no digo que eso no sea importante, pero por encima de todo está que lo hagamos con el entendimiento.
Pero también acá, hermanos, en la congregación podemos orar los unos por los otros. Y al orar los unos por los otros, imponiendo manos, abrazando, el Espíritu Santo puede ayudar a una persona. También compartir la cena del Señor. ¿Qué hacemos antes de compartir la cena del Señor? Una oración de evaluación. De cómo está nuestra relación con nuestra familia, de cómo está nuestra relación con los hermanos de la iglesia, de cómo estamos en nuestra comunión con Dios. Solo ese ejercicio ya coloca a la persona aconsejada para que haga una evaluación sincera. Pero también, hermanos, hay un dicho popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Si el cristiano comienza a rodearse de otros cristianos, a interactuar con otros cristianos, esa misma interacción lo va a estimular a él, que tiene el Espíritu Santo, para seguir creciendo. Pero ¿qué pasa si una persona se anda rodeando de vagos? ¿Qué pasa si las amistades de una persona toda la vida son personas que no le suman? Pues lo va a deteriorar. Por eso es que nosotros, la célula, la iglesia, el venir en el transporte hacia la iglesia, el compartir con los hermanos, nos va a ayudar. Y si nosotros nos damos cuenta que alguien está siendo aconsejado por el pastor o por un hermano maduro, nosotros podemos servir como instrumento, no de tropiezo, sino de apoyo, de estímulo, de rendición de cuentas o inclusive de consolación. Entonces es importante esto. Ahora, hermanos, quiero terminar con esto. ¿Cuál es el fin de la consejería? Ojo con esto. Ojo con esto. El fin de la consejería bíblica no es psicología. No estoy desmeritando a los psicólogos cristianos, porque su ética o su fundamento parte de la Escritura. Al menos eso quiero creer. Pero la consejería bíblica no es psicología o un curso que se toma y que después se pone en práctica o se aplica. ¿Qué es la consejería bíblica? La consejería bíblica en realidad es teología bíblica aplicada. Es teología bíblica aplicada para que el aconsejado en su vida pueda cultivar la palabra de Dios y se parezca ¿a quién? A Cristo. Porque una persona que adultera no se parece a Cristo. Una persona que miente no se parece a Cristo. Una persona que tiene raíces de amargura no se parece a Cristo. Una persona que tiene enemistades no se parece a Cristo. Una persona que consume pornografía no se parece a Cristo. Una persona que depende de la bebida para sentirse bien no se parece a Cristo. Y muchos cristianos están luchando con eso. Entonces el consejero bíblico necesita de la palabra y del Espíritu para ayudarlo en la consejería. ¿Cuándo es que los problemas comienzan a solucionarse en el cristiano? Cuando comienza a aplicar la palabra de Dios. Ojo con esto. Muchos van al psicólogo por sentirse bien. Y yo no digo que esté mal necesariamente. Pero ojo, la meta primaria de la consejería bíblica no es la felicidad de la persona. No es que se sienta bien. La finalidad de la consejería bíblica es que el aconsejado se parezca más a Cristo. Oiga lo que estoy diciendo. La meta de la consejería bíblica es que el aconsejado se parezca a Cristo, no proporcionarle felicidad. Entonces vea esto, hermanos. Nuestras dificultades emocionales, nuestras inmadureces espirituales solamente van a desaparecer a través del proceso de santificación.
progresiva. Hay 3 tipos de santificación. ¿Cuántos lo sabemos? La primera, ¿cuál es? ¿Perdón? Posicional. La segunda, ¿cuál es? Progresiva. Nos estamos refiriendo entonces a la santificación progresiva. Y eso solamente se logra aplicando la palabra y dependiendo del Espíritu. ¿Y por qué tocamos esto? Porque la consejería bíblica es una especie de discipulado personalizado que contribuye a formar la imagen de Cristo en el aconsejado. Es lo que estábamos hablando. Bien, hermanos, vamos a dejar esto hasta acá, pero solamente vamos a reflexionar así brevemente. No se muevan. Con el que tienen a la par o los que tienen a la par en la fila, piensen en esto. ¿Por qué razón muchos líderes no están capacitados para ser consejeros bíblicos? ¿Y por qué no han desarrollado las condiciones requeridas? Hablen con la persona que tiene a su lado, hermanos. Si solo se pueden mover en ese grupo pequeño, háganlo por el tema del tiempo. Bien, hermanos, el tema del tiempo siempre es nuestro peor enemigo, pero vamos a orar para quedar finalizados y vamos a orar por las ofrendas y nuestros diezmos. Vamos a pedir a los hermanos servidores que se preparen y oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque nos permite ser parte de tu obra acá en la tierra. Bendice, Señor, a tu pueblo que se identifica y que busca hacer siempre tu voluntad, honrándote con las primicias de su tiempo, con las primicias de sus bienes, que no te dan de lo que les sobra, no te dan por necesidad, sino que te dan, Señor amado, con gratitud. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén y amén.